El sabor amargo de la humillación era un veneno lento, pero ella no sabía que la semilla de su victoria nacería de allí, regada por lágrimas silenciosas y una resiliencia forjada en el dolor. En un mundo que la veía como invisible, una voz inesperada, proveniente de un lugar profundo dentro de sí, lo cambiaría todo, revelando un poder que ella ni siquiera sabía que poseía, dormido bajo capas de conformidad y desilusión. El constante tintineo de los cubiertos de plata y el elegante murmullo de las conversaciones en el restaurante de alta cocina, el sabor imperial, eran una sinfonía constante de una vida que Valeria observaba de lejos, a través de una niebla de cristal y deseo, pero que nunca tocaba. Ella, con sus 20 años, se movía entre las mesas con la eficiencia silenciosa de quien había aprendido a ser invisible, a camuflarse en el paisaje de lujo y opulencia. Cada plato de filete miñón en salsa de vino tinto, cada copa de cristal de baccarat cuidadosamente colocada, era un recordatorio cruel de la distancia abismal entre su mundo de cuentas apretadas y el de los clientes que allí desfilaban fortunas, sonrisas falsas y un desprecio velado que la golpeaba como pequeños alfileres invisibles. El uniforme impecable, aunque sencillo y bien planchado, no lograba borrar el cansancio profundo en sus ojos color miel, ni la preocupación que cargaba como un fardo pesado en los hombros encorvados, una mochila invisible llena de responsabilidades. Valeria era la personificación de la resiliencia silenciosa, una flor delicada que brotaba en suelo árido. Desde muy joven, la vida en Guadalajara le había enseñado a luchar por cada migaja, a estirar cada centavo hasta que gritara por auxilio. Su madre, doña Carmen, con la salud frágil, los cabellos canosos y una sonrisa que insistía en aparecer incluso en los días más grises, dependía de ella como de un pilar. Su hermano menor, Sebastián, un adolescente soñador y algo ingenuo, con la cabeza en las nubes y los ojos fijos en pantallas de computadora, también era su responsabilidad, un peso dulce, pero constante. Valeria había cambiado los libros de la Universidad de Letras, su gran sueño, por turnos exhaustivos de 12 horas, los sueños de una vida diferente por la dura realidad de cuentas de alquiler, luz y medicinas por pagar. En el sabor imperial, ella era solo una mesera más, un engranaje reemplazable en una máquina bien lubricada, y lo sentía en cada mirada de superioridad, en cada pedido brusco, en cada propina miserable que apenas cubría el precio de un pan. Aquel día en particular, la tensión en el aire era palpable, densa como el humo de un puro caro. El gerente, don Ricardo, un hombre pequeño y con aires de gran importancia, el rostro rojo y sudoroso, caminaba de un lado a otro como un trompo descontrolado, los lentes resbalando por su nariz aguileña. Una cliente extranjera, de rasgos orientales delicados, cabellos negros como la noche y una elegancia discreta que irradiaba de cada movimiento, había llegado. Ella hablaba en un idioma que parecía música para los oídos de Valeria, una melodía suave y compleja, pero que para los demás empleados era un enredo incomprensible de sonidos guturales y sílabas rápidas. La mujer, visiblemente frustrada, intentaba explicar algo sobre su reserva y un pedido especial, quizás una restricción alimentaria o una preferencia cultural, pero la barrera lingüística era infranqueable, un muro de concreto entre ella y el equipo. Los meseros más experimentados, acostumbrados a lidiar solo con el español y un inglés básico y rasposo, tartamudeaban, encogían los hombros en señal de impotencia, y don Ricardo, con su inglés aún más rasposo y un acento cargado, solo empeoraba la situación, transformando la frustración inicial de la cliente en una irritación creciente, casi palpable. Valeria observaba la escena de lejos, con el corazón apretado en el pecho, sintiendo una punzada de angustia. Ella entendía cada palabra, cada matiz de la conversación. No era algo que ella ostentara, muy al contrario. El japonés era un secreto bien guardado, un refugio que ella había encontrado en cursos en línea gratuitos, en las madrugadas silenciosas, mientras todos dormían. Era su pequeño universo particular, una ventana a un mundo que parecía inalcanzable, un escape de la dura realidad. Pero ahora, viendo la aflicción de aquella mujer, la impotencia de sus colegas y la incompetencia del gerente, una chispa de algo nuevo se encendió dentro de ella. Era una mezcla de vergüenza ajena por la situación bochornosa y una extraña, casi irresistible, necesidad de ayudar. Sintió el impulso, la voz interior que decía que interviniera, que rompiera el silencio, pero el miedo a exponerse, a romper la invisibilidad que la protegía como una armadura,
la paralizaba, reteniéndola en su lugar. La cliente, con un suspiro profundo de resignación que parecía cargar el peso de un largo viaje, tomó su bolso de cuero, lista para irse, la dignidad herida. Don Ricardo, en pánico, con los ojos desorbitados, intentaba disculparse en un español apresurado e ininteligible, lo que solo aumentaba la confusión y el bochorno. Fue en ese instante, viendo la derrota en los ojos de la mujer y la inminencia de un desastre para la reputación del restaurante, que Valeria sintió algo romperse dentro de ella, una barrera invisible que la aprisionaba. Ya no se trataba de ella, de su miedo o su invisibilidad, sino de la injusticia de la situación, de la dignidad de aquella mujer. Dio un paso adelante, un movimiento casi imperceptible, pero que cambiaría el curso de su vida para siempre. La respiración se quedó atrapada en la garganta de todos cuando, con una voz suave, pero firme y cargada de una dulzura inesperada, Valeria pronunció las primeras palabras en japonés perfecto, ofreciendo ayuda y una sonrisa acogedora que parecía iluminar el ambiente. El silencio que siguió fue tan denso que parecía poder tocarse, mientras todas las miradas se volvían hacia ella, impactados, incrédulos, como si acabaran de presenciar un milagro. El silencio en el sabor imperial era casi ensordecedor, un vacío de asombro que se extendía por cada rincón del salón, roto solo por el murmullo suave y aliviado de la cliente extranjera, que ahora hablaba con Valeria en un tono de gratitud que parecía derretir el hielo en el aire. Los ojos de todos los presentes, desde don Ricardo, que parecía haber tragado un limón entero, el rostro contorsionado en una mueca de shock y humillación, hasta los compañeros de trabajo, que alternaban entre el shock más puro y la incredulidad más profunda, estaban fijos en la joven mesera, como si ella fuera una aparición. Valeria, por su parte, sentía el calor subir a su rostro, una mezcla de vergüenza por ser el centro de atención y una extraña, casi imperceptible, punzada de satisfacción. Había roto su propia regla de invisibilidad, y el mundo, por un breve instante, la había notado, la había visto de verdad. La conversación entre Valeria y la cliente, que se presentó como la señora Akemi Tanaka, fluyó con una naturalidad y una elegancia que desarmaron a todos. Valeria explicó el malentendido de la reserva con claridad, sugirió algunas opciones del menú que se adecuaban perfectamente a las preferencias de la señora Tanaka, e incluso compartió un pequeño detalle cultural sobre la cocina japonesa que había aprendido en sus lecturas nocturnas, un toque de delicadeza que la señora Tanaka apreció inmensamente. La señora Tanaka, encantada no solo con la fluidez, sino con la gentileza y la perspicacia de Valeria, no solo confirmó su reserva y hizo su pedido, sino que también elogió efusivamente a la joven, prometiendo regresar y pidiendo ser atendida exclusivamente por ella. Don Ricardo, aún en shock, intentó recomponerse, forzando una sonrisa forzada y agradeciendo a Valeria de forma mecánica, pero el brillo en sus ojos delataba la humillación profunda de haber sido superado, y de forma tan espectacular, por una de sus subalternas, una simple mesera que él apenas notaba. En los días que siguieron, la vida de Valeria en el restaurante cambió de una forma sutil, pero perceptible, como una marea que comienza a subir. Los susurros en los pasillos eran más frecuentes, las miradas, más curiosas y cargadas de especulación. Algunos colegas, como Daniela, una mesera ambiciosa, con una sonrisa siempre forzada que nunca alcanzaba los ojos y un aura de superioridad, no escondían la envidia corrosiva. Daniela, que siempre se consideró la favorita de don Ricardo y que nutría una admiración no correspondida, casi obsesiva, por Mateo, el joven y elegante dueño del establecimiento, veía en Valeria una amenaza inesperada e inaceptable. Comenzó a hacer bromas veladas sobre la mesera políglota, insinuando que Valeria estaba tratando de lucirse, o que había algo extraño y sospechoso en su conocimiento repentino, plantando semillas de desconfianza. Valeria, acostumbrada a tragarse sapos y a ignorar la maldad ajena, solo bajaba la cabeza y continuaba su trabajo con dignidad, pero cada comentario era una pequeña punzada en su alma ya cansada, un veneno lento que intentaba minar su recién descubierta confianza. A pesar de la hostilidad velada y las miradas envidiosas, la señora Akemi Tanaka cumplió su promesa. Regresó al sabor imperial algunas veces, siempre pidiendo ser atendida por Valeria, y siempre dejando una propina generosa y una sonrisa alentadora. En una de esas visitas, mientras Valeria servía un delicado té verde, la señora
Tanaka, con una curiosidad genuina, preguntó sobre sus estudios, sus sueños, su vida. Valeria, vacilante al principio, pero sintiendo una conexión con la mujer, contó un poco sobre su pasión por los idiomas, sus sueños de universidad y la necesidad apremiante de trabajar para mantener a su familia. La señora Tanaka escuchó con atención, un brillo de admiración en sus ojos sabios, y antes de partir, dejó una tarjeta con su contacto, diciendo que tal talento no debería ser desperdiciado en un lugar como este. Valeria guardó la tarjeta como un tesoro, un amuleto de esperanza, sin saber a ciencia cierta qué hacer con él, pero sintiendo una pequeña llama de esperanza encenderse en su pecho, una promesa de un futuro diferente. La presencia de la señora Tanaka y la atención que dedicaba a Valeria no pasaron desapercibidas. Mateo, el joven y elegante dueño del Sabor Imperial, un hombre de visión aguda, pocas palabras y una aura de misterio, había notado la interacción. Él no era del tipo que se involucraba directamente en el día a día del salón, prefiriendo observar de lejos, pero tenía un ojo agudo para el potencial humano, una capacidad de ver más allá de las apariencias. Observaba a Valeria de lejos, la forma en que se movía con discreción y eficiencia, la dedicación en su trabajo, y ahora, la inesperada e impresionante fluidez en japonés. Algo en ella lo intrigaba profundamente. Veía más allá del uniforme de mesera, percibiendo una inteligencia, una profundidad y una fuerza silenciosa que la diferenciaban de todos los demás. Una tarde, mientras Valeria organizaba las mesas para el turno de la noche, el olor a limpieza y café flotando en el aire, Mateo la llamó discretamente a su oficina. El corazón de Valeria se disparó, un tambor en su pecho. Imaginó que sería un regaño, quizás por haber roto el protocolo al hablar con la cliente, por haberse destacado demasiado. Al entrar en la oficina, Valeria sintió el contraste impactante entre el lujo discreto del ambiente, muebles de madera oscura, libros en estanterías imponentes, una vista panorámica de la ciudad y la simplicidad de su propia vida. Mateo, sentado en su escritorio de caoba, con una postura tranquila y una mirada penetrante que parecía leer su alma, le pidió que se sentara en el sillón de cuero frente a él. Fue directo, sin rodeos, su voz grave y ponderada llenando el silencio. Valeria, comenzó, me impresionó su habilidad con el japonés. Y no solo con el idioma, sino con la forma en que manejó a la señora Tanaka. Es raro encontrar a alguien con su combinación de talento, discreción e inteligencia. Valeria, sorprendida y un poco intimidada, solo logró balbucear un gracias, las palabras atrapadas en su garganta. Mateo continuó, explicando que su empresa poseía una subsidiaria en Monterrey, Soluciones Globales de Comercio, enfocada en importación y exportación, y que estaban buscando a alguien con habilidades lingüísticas excepcionales y un perfil proactivo, alguien que pudiera crecer con la empresa. Le ofreció una entrevista para una posición de asistente de comercio exterior, con un salario significativamente mayor y beneficios que ella nunca había soñado. El aire pareció enrarecerse para Valeria. Era una oportunidad que ella nunca se había atrevido a soñar, un salto fuera de aquel mundo de bandejas pesadas y miradas de desprecio. Pero, al mismo tiempo, una desconfianza antigua, forjada por años de desilusiones y promesas rotas, comenzó a corroer la euforia inicial. ¿Sería demasiado bueno para ser verdad? ¿Una trampa? La oferta de Mateo flotaba en el aire de la oficina, densa y casi irreal, como un sueño que se materializaba de repente. Valeria sentía el corazón martillar en el pecho, un latido desacompasado que oscilaba entre la euforia de una promesa y el miedo paralizante de lo desconocido. Aquel salario, aquellos beneficios, significaban la oportunidad de darle una vida mejor a su madre, doña Carmen, de quizás, quién sabe, permitir que Sebastián volviera a soñar con la universidad, con un futuro que no fuera solo sobrevivir. Pero la vida le había enseñado a desconfiar de los regalos inesperados, a ver trampas en caminos que parecían demasiado fáciles, a esperar la zancadilla después de cada paso de esperanza. Ella, que siempre había luchado por cada centavo, por cada migaja de dignidad, ahora se veía ante una puerta que se abría sin que ella hubiera siquiera llamado, sin que ella hubiera siquiera osado soñar con abrirla. Mateo, percibiendo la vacilación en los ojos de Valeria, una mezcla de brillo y aprensión que la hacía aún más intrigante, mantuvo la calma. No la presionó, no la forzó,
Solo explicó los detalles de la vacante con una paciencia inusual, la rutina de la empresa en Monterrey, la posibilidad real de crecimiento y desarrollo profesional. Piénselo con calma, Valeria, dijo, la voz suave, pero firme, como una invitación irrecusable. Es una oportunidad real, no un favor. Si necesita tiempo para decidir, lo entiendo. Pero creo, sinceramente, que usted tiene un potencial que merece ser explorado, que merece florecer. Valeria asintió, las palabras atrapadas en su garganta, un nudo de emoción e incertidumbre. Salió de la oficina con la cabeza a mil, la tarjeta de Mateo con la dirección de la empresa en Monterrey apretada en la mano, casi arrugada por el nerviosismo. El olor a café y el ruido de los cubiertos en el salón parecían distantes, amortiguados, como si ella ya no perteneciera a aquel lugar, como si su espíritu ya estuviera volando hacia otro horizonte. Aquella noche, en su pequeño apartamento en Guadalajara, con las paredes descascaradas y el olor a comida casera, Valeria no pudo dormir. Su madre, doña Carmen, con la sabiduría de quien ya había visto muchas luchas y superado innumerables adversidades, percibió la agitación de su hija, la luz encendida en el cuarto hasta tarde. Con una sonrisa cansada, pero llena de amor, se sentó al lado de Valeria en la cama, acariciando los cabellos de la joven. ¿Qué te aflige, mi hija? Tus ojos están inquietos como los de un pájaro enjaulado. Valeria, entonces, se desahogó, contando sobre la oferta de Mateo, la oportunidad de una vida nueva, de un futuro más digno, pero también el miedo de dejar atrás la seguridad precaria de lo que ya conocía, el confort de la miseria familiar. Doña Carmen, con un brillo de esperanza en los ojos, la animó con palabras que parecían bálsamo. Mi hija, siempre ha sido fuerte, una guerrera. No dejes que el miedo te impida volar. Si esa puerta se abrió, es porque mereces pasar por ella. Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana, y esta parece ser una gran puerta. Las palabras de su madre fueron un bálsamo para su alma, pero la desconfianza aún le susurraba al oído, una voz antigua y amarga. Al día siguiente, Valeria fue a trabajar con una decisión tomada, una llama de coraje encendida en su pecho. Aceptaría la entrevista. Don Ricardo, al enterarse de la noticia, apenas pudo disimular el alivio. Para él, Valeria era una anomalía, alguien que había roto la jerarquía invisible del restaurante, una pieza fuera de lugar. Daniela, sin embargo, reaccionó con una furia contenida, casi explosiva. Sus ojos, antes llenos de envidia, ahora ardían con un odio casi palpable, un fuego que consumía su alma. Había trabajado años para conquistar la atención de Mateo, para acercarse al círculo de poder, para ser notada, y ahora, una simple mesera, que había aparecido de la nada, estaba recibiendo una oportunidad que ella tanto anhelaba, que ella creía ser suya por derecho. Daniela, con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie, felicitó a Valeria, pero el tono de su voz era un veneno disfrazado, un siseo de serpiente. Cuidado, Valeria, dijo, los ojos fijos en los de la joven, una advertencia velada. No todo lo que brilla es oro. Y la gente de arriba, le gusta jugar con los que vienen de abajo, y luego los desechan. La entrevista en Monterrey fue un parteaguas, un portal a un nuevo mundo. Valeria, vistiendo su mejor ropa, un vestido sencillo, pero elegante, que había guardado para ocasiones especiales, se sintió una extraña en aquel ambiente corporativo moderno, de vidrio y acero, de personas apresuradas y confiadas. Pero, al comenzar a hablar, la pasión por los idiomas y la inteligencia que ella siempre había escondido, que ella siempre había subestimado, salieron a la luz con una fuerza avasalladora. Impresionó al equipo de recursos humanos con su fluidez impecable en japonés e inglés, y con su capacidad de razonamiento rápido, de resolver problemas complejos con una claridad sorprendente. Al final de la entrevista, la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder era innegable, un presentimiento que la llenaba de una dulce ansiedad. 2 semanas después, el teléfono sonó, un sonido que hizo saltar su corazón. Era Mateo. Su voz, del otro lado de la línea, confirmó lo que Valeria, en el fondo, ya sabía, lo que su corazón ya presentía, la vacante era suya. El mundo parecía girar más rápido, más colorido.
La noticia de la contratación de Valeria en la empresa de Mateo se extendió como fuego en el sabor imperial, un chisme que corría por los pasillos y por la cocina. Mientras algunos colegas, los más sencillos y honestos, la felicitaban con sinceridad, con un brillo de admiración en los ojos, la mayoría la miraba con una mezcla de resentimiento, envidia y curiosidad mal disimulada. Daniela, en particular, no podía esconder su rabia, que hervía en sus venas. Veía el ascenso de Valeria no solo como una amenaza profesional, sino como una afrenta personal, una humillación pública. Mateo, el hombre que ella codiciaba con una obsesión enfermiza, estaba prestando atención a Valeria, a la mesera, a la novata. Daniela comenzó a tejer una telaraña de intrigas, esparciendo rumores maliciosos sobre Valeria, insinuando que había conseguido la vacante por otros medios, no por mérito, plantando la semilla de la duda y la calumnia. Valeria, al escuchar los susurros y sentir las miradas de desprecio, sintió el viejo dolor de la humillación, pero esta vez, algo era diferente. Había una nueva fuerza dentro de ella, una determinación silenciosa que la impulsaba hacia adelante, que la hacía levantar la cabeza. No se dejaría abatir. Ya no. El cambio a Monterrey fue un torbellino de emociones para Valeria, una mezcla agridulce de emoción y melancolía. Dejar Guadalajara, a su madre y a Sebastián, aunque fuera por un futuro mejor y más prometedor, le apretaba el corazón con un dolor familiar. Pero la visión de la nueva oficina, moderna y vibrante, en la sede de Soluciones Globales de Comercio, la subsidiaria de Mateo, la llenó de una energía renovada, de una esperanza casi palpable. Era un mundo de vidrio y acero, de personas apresuradas y enfocadas, con el olor a café y papel nuevo en el aire, muy diferente del ambiente familiar, pero estancado, del sabor imperial. Valeria, con su carpeta sencilla, el corazón lleno de expectativas y el alma sedienta de conocimiento, se sintió una pieza pequeña, pero ahora importante, en un engranaje mucho mayor, un engranaje que giraba hacia el futuro. Sus primeros días en Soluciones Globales de Comercio fueron de intenso aprendizaje, una inmersión profunda en un océano de información. Valeria se zambulló de cabeza en las nuevas tareas, absorbiendo cada información como una esponja sedienta, cada término técnico, cada procedimiento. La posición de asistente de comercio exterior exigía precisión quirúrgica, organización impecable y, claro, sus habilidades lingüísticas, que ahora eran su mayor baza. Se destacó rápidamente, no solo por la fluidez en japonés e inglés, que abría puertas a nuevos mercados, sino por su dedicación incansable, su inteligencia práctica y su capacidad de resolver problemas complejos con una simplicidad sorprendente. Los colegas de Monterrey, en su mayoría, la recibieron bien, impresionados con su capacidad de adaptación y su profesionalismo innegable. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sentía que su esfuerzo era genuinamente valorado, que ella no era solo una mano de obra, sino una mente pensante, una fuerza a ser reconocida. Sin embargo, la sombra de Daniela no tardó en hacerse presente, como una nube oscura en el horizonte. Daniela, que se había convertido en una especie de supervisor informal en el sabor imperial después de la salida de Valeria, con un poder recién adquirido que la embriagaba, comenzó a hacer visitas inesperadas y frecuentes a Soluciones Globales de Comercio. Alegaba que necesitaba resolver cuestiones administrativas urgentes entre las empresas, pero sus ojos hambrientos, su sonrisa forzada y su postura de cazadora delataban la verdadera intención: monitorear a Valeria, buscar fallas y, principalmente, intentar acercarse a Mateo, el objeto de su obsesión. Daniela, con su maquillaje impecable, sus ropas caras y su perfume fuerte, intentaba mezclarse en el ambiente corporativo, pero su postura de superioridad y sus comentarios ácidos sobre Valeria la delataban, la convertían en una figura desplazada e incómoda. En una de esas visitas, Daniela encontró a Valeria en la cocina, preparando un café, el aroma fuerte llenando el pequeño espacio. Con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, Daniela se acercó, su voz un siseo de serpiente. Así que, Valeria, parece que te fue bien, ¿no? De mesera a ejecutiva, ¿quién lo diría? Pero cuidado, la cima es un lugar resbaladizo. Y no a todo el mundo le gusta ver a gente, de abajo, subir tan rápido, especialmente cuando no se sabe cómo subieron. Valeria,
que ya había aprendido a no darle importancia a la envidia y la maldad ajena, solo respondió con una sonrisa educada, un escudo impenetrable. Solo estoy haciendo mi trabajo, Daniela. Y estoy feliz con la oportunidad de aprender y crecer. La indiferencia de Valeria irritó a Daniela aún más, que se dio la vuelta abruptamente, murmurando algo sobre suerte de principiante y favores especiales, el veneno escurriendo por sus labios. A pesar de las provocaciones de Daniela, Valeria continuaba brillando, destacándose como un faro. Cerró un importante contrato con un proveedor japonés, utilizando su fluidez impecable y su conocimiento cultural para negociar términos más favorables para la empresa, ahorrando una cantidad significativa y abriendo nuevas puertas de negocio. Mateo, que seguía de cerca el desempeño de Valeria, quedó visiblemente satisfecho, un brillo de admiración en sus ojos. La elogió públicamente en una reunión con la junta directiva, destacando su proactividad, su inteligencia y su impacto positivo en los negocios de la empresa. El reconocimiento de Mateo era un bálsamo para Valeria, una confirmación de que estaba en el camino correcto, de que todo el esfuerzo y las noches sin dormir valían la pena, que estaba finalmente cosechando los frutos de su dedicación. El ascenso de Valeria, sin embargo, solo alimentaba la furia silenciosa de Daniela, que se transformaba en una obsesión enfermiza. Con cada elogio que Valeria recibía, con cada mirada de admiración que Mateo le dirigía, Daniela sentía el veneno de la envidia corroer su alma, transformándola en un pozo de amargura. Pasaba horas en el sabor imperial, revisando documentos antiguos, buscando cualquier falla, cualquier indicio que pudiera manchar la imagen de Valeria, que pudiera derribarla del pedestal. Su objetivo no era solo derribar a la rival profesional, sino también eliminar la amenaza que Valeria representaba para sus propios planes de conquistar a Mateo, de convertirse en la mujer a su lado. Daniela se estaba volviendo obsesiva, y cada día, su mente maquinaba planes más sombríos, más crueles, para sabotear la felicidad y el éxito recién conquistados de Valeria. El escenario estaba montado para un enfrentamiento inevitable, y Valeria, aunque sentía la tensión en el aire, una premonición sombría, aún no imaginaba la profundidad de la trampa que estaba siendo tejida a su alrededor, una telaraña de mentiras y traición. La vida de Valeria en Soluciones Globales de Comercio seguía a un ritmo acelerado, pero gratificante, como un río que corre hacia el mar. Se sentía cada vez más a gusto en el nuevo ambiente, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo, y cada día, nuevas puertas de conocimiento se abrían, revelando un universo de posibilidades. Su capacidad para resolver problemas complejos con agilidad y su proactividad la convertían en una pieza valiosa e indispensable en el equipo, un engranaje esencial. Mateo, el dueño, mantenía una mirada atenta sobre ella, no solo como un jefe que evaluaba el desempeño, sino con una admiración creciente que Valeria, en su discreción habitual, intentaba no notar, pero que la calentaba por dentro, como un rayo de sol en un día frío. Él frecuentemente la incluía en reuniones importantes, valorando sus opiniones e ideas innovadoras, lo que solo aumentaba la envidia corrosiva de Daniela, que observaba todo de lejos, con los ojos ardiendo. Daniela, por su parte, se estaba convirtiendo en una sombra persistente, una presencia incómoda y maléfica. Sus visitas a Soluciones Globales de Comercio se hicieron más frecuentes, y sus excusas para estar allí, más gastadas y transparentes. Pasaba horas en la recepción, esperando a Mateo, o circulando por los pasillos con una falsa casualidad, siempre con una mirada furtiva y calculadora hacia Valeria, como un depredador al acecho. Cada vez que veía a Valeria interactuando con Mateo, o recibiendo un elogio sincero, el veneno de la envidia se profundizaba en su corazón, transformándolo en una piedra de amargura. Daniela, que siempre se consideró la única merecedora de la atención de Mateo, se sentía usurpada, robada de un derecho que ella creía ser suyo, y su mente trabajaba incansablemente para encontrar una forma de derribar a Valeria, de destruirla. La oportunidad para Daniela surgió de forma insidiosa, como una serpiente deslizándose en la hierba alta. Soluciones Globales de Comercio estaba en medio de una auditoría interna de rutina, un proceso que exigía la revisión minuciosa de todos los documentos financieros, contratos y registros de transacciones. Valeria, como asistente de comercio exterior, tenía acceso a muchos de esos archivos, especialmente los relacionados con los contratos con proveedores extranjeros, que eran su área de experiencia.
Daniela, que aún tenía acceso a algunos sistemas internos del sabor imperial y, por extensión, a ciertas redes compartidas entre las empresas de Mateo, comenzó a planear su jugada con una frialdad calculadora, un plan diabólico. Sabía que necesitaba algo que fuera lo suficientemente grave como para destruir la reputación de Valeria de forma irremediable, y al mismo tiempo, la alejara de Mateo para siempre, eliminando a la rival de una vez por todas. En una tarde lluviosa, con el cielo gris y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, cuando la mayoría de los empleados ya se había ido y Valeria estaba terminando de organizar algunos documentos importantes en su escritorio, Daniela logró su acceso. Se había escabullido hasta el piso de Soluciones Globales de Comercio bajo el pretexto de entregar un documento urgente a Mateo, quien ella sabía que estaba en una reunión externa y no regresaría tan pronto. Con la oficina de Valeria vacía por un breve momento, Daniela actuó con rapidez y precisión. Usó una memoria USB, que había preparado meticulosamente con software malicioso, para alterar algunos datos en importantes hojas de cálculo financieras, insertando valores ficticios, creando transacciones inexistentes, y lo más crucial, un rastro digital que apuntaba a Valeria como la responsable de un supuesto desvío de fondos millonario. La frialdad y la precisión de Daniela eran aterradoras, dignas de un criminal experimentado. No dejó rastros físicos, solo digitales, confiada de que nadie sospecharía de su perfecta trampa. Al día siguiente, el caos se instaló en Soluciones Globales de Comercio como un huracán. El equipo de auditoría, al revisar los documentos, encontró las inconsistencias flagrantes. Los valores alterados eran significativos, sumando millones, y las evidencias digitales, cuidadosamente plantadas por Daniela, apuntaban directamente al inicio de sesión de Valeria, a sus accesos. El licenciado Morales, un hombre serio, inflexible y con una reputación de integridad inquebrantable, convocó a Valeria a una reunión de emergencia en su oficina, el semblante grave y los labios apretados. El semblante de él era grave, y la atmósfera en la sala, pesada, sofocante. Le presentó las pruebas, los números fríos, los accesos registrados. Valeria, al ver las hojas de cálculo y los informes, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, un vacío en el estómago. No podía creer lo que estaba viendo. Su nombre, su trabajo, su reputación, todo estaba siendo manchado por una acusación tan grave e injusta, una mancha que parecía imposible de limpiar. Las lágrimas brotaron en sus ojos, cálidas y amargas, pero ella se negó a dejarlas caer, a mostrar debilidad. La humillación era profunda, cortante, pero la rabia y la indignación eran aún mayores, un fuego que quemaba en su pecho. «Yo no hice esto», exclamó, la voz embargada por la emoción, pero firme, cargada de verdad. «Jamás haría algo así. Es una trampa». El licenciado Morales, sin embargo, parecía inquebrantable, sus ojos fijos en las pruebas. Las pruebas eran sólidas, y la situación, delicada, explosiva. Le informó que Mateo ya había sido notificado y que una investigación interna se abriría inmediatamente, con la posibilidad de contactar a las autoridades. Valeria salió de la oficina con el corazón en pedazos, la mente en un torbellino, las piernas temblorosas. Aquel sueño, que había comenzado tan prometedor, ahora parecía desmoronarse ante sus ojos, transformándose en una pesadilla, y ella sabía, con una certeza dolorosa que le helaba la espalda, que Daniela estaba detrás de todo. La lucha por su inocencia sería la mayor batalla de su vida, una batalla por su honor y su futuro. La acusación de desvío de fondos cayó sobre Valeria como un rayo en cielo azul, destruyendo la paz y la esperanza que ella había comenzado a construir con tanto esfuerzo. Las horas siguientes fueron un borrón de shock, desesperación y una sensación de impotencia abrumadora. Se sentía nuevamente la chica invisible, a la que nadie creía, la que siempre cargaba el fardo de la injusticia, la que era siempre la culpable. Las lágrimas, que ella había contenido con valentía frente al licenciado Morales, ahora rodaban libremente por su rostro, mojando la almohada en su pequeño apartamento en Monterrey, un refugio que ahora parecía una prisión. La soledad de la ciudad grande, que antes parecía emocionante y llena de promesas, ahora la sofocaba, apretando su pecho. Sin embargo, en medio del torbellino de emociones y el abismo de la desesperación,
una llamada inesperada trajo un hilo de esperanza, un salvavidas en un mar revuelto. Era Mateo. Su voz, generalmente tranquila y controlada, estaba cargada de una preocupación genuina, de una urgencia que la sorprendió. Valeria, sé lo que está pasando. El licenciado Morales me informó de todo. No creo ni una palabra de esas acusaciones. Conozco su carácter, su integridad. Quiero que sepa que estoy de su lado, incondicionalmente, y haré lo que sea necesario para probar su inocencia, para desenmascarar esta farsa. Las palabras de Mateo fueron un bálsamo para el alma herida de Valeria, un calor que se extendió por su cuerpo. Por primera vez, en medio de tanto dolor y humillación, sintió que no estaba sola, que había alguien que creía en ella. La confianza de él en ella era un regalo, un reconocimiento que valía más que cualquier ascenso, más que cualquier riqueza. Con el apoyo inquebrantable de Mateo, Valeria comenzó a reaccionar. El dolor de la humillación se transformó en una rabia fría y una determinación inquebrantable, un fuego que quemaba en su pecho. No se dejaría abatir. No después de todo lo que había luchado, de todos los sacrificios que había hecho. Mateo, fiel a su palabra, designó un equipo de élite para investigar las inconsistencias en los sistemas, pero Valeria sabía que necesitaba ir más allá. Conocía a Daniela, conocía la profundidad de su envidia y su maldad, y sentía que la trampa era más compleja que solo algunas alteraciones digitales, que había una mente perversa detrás de todo. Necesitaba a alguien en quien confiara ciegamente, alguien que pudiera ayudarla a ver lo que los otros, con su visión limitada, no veían. Fue entonces cuando pensó en Sebastián, su hermano. Sebastián, aunque joven y aún con aires de adolescente, era un genio con las computadoras, un autodidacta que pasaba horas desentrañando códigos, sistemas y redes complejas, un verdadero hacker del bien. Valeria lo llamó, la voz embargada, pero firme, explicando la situación con detalles, el dolor y la injusticia que sentía. Sebastián, al escuchar el dolor en la voz de su hermana, la angustia que desbordaba, no dudó ni un segundo. Tomó el primer autobús a Monterrey, decidido a ayudar a Valeria a desenmascarar a quienquiera que estuviera detrás de aquella crueldad, de aquel intento de destruirla. La llegada de Sebastián fue un alivio inmenso para Valeria, como un abrazo apretado que curaba el alma. La presencia familiar, el abrazo apretado, la sensación de tener a alguien que la amaba incondicionalmente a su lado, renovó sus fuerzas, reavivó su esperanza. Juntos, Valeria y Sebastián comenzaron su propia investigación paralela, una cacería de la verdad. Mientras el equipo de Mateo se enfocaba en los rastros digitales obvios, en las evidencias más evidentes, Sebastián, con su mente perspicaz y su intuición aguda, comenzó a buscar brechas, patrones inusuales, algo que Daniela, en su arrogancia, pudiera haber dejado atrás, un error, una falla. Pasaban noches en vela, Valeria revisando documentos físicos, contratos, informes, buscando cualquier anomalía, mientras Sebastián se sumergía en los códigos, en los registros de acceso, en las entrañas digitales de la empresa. Con cada nueva pista, con cada pequeño descubrimiento, la esperanza de Valeria crecía, alimentando su determinación. Recordaba las visitas inesperadas de Daniela, los comentarios ácidos, las miradas de odio disfrazadas. Todo encajaba, como piezas de un rompecabezas macabro. La investigación de Sebastián comenzó a dar frutos, como un árbol que finalmente da sus primeros frutos. Descubrió que, en uno de los días en que Daniela había visitado Soluciones Globales de Comercio bajo el pretexto de resolver cuestiones administrativas, hubo un acceso inusual a un servidor secundario, un acceso que no estaba directamente ligado al inicio de sesión de Valeria, pero que había sido usado para manipular los datos que luego le fueron atribuidos a ella. Era un acceso fantasma, una brecha que Daniela, con su conocimiento de los sistemas antiguos del sabor imperial y la familiaridad con las redes compartidas entre las empresas, había explotado con maestría. La prueba no era directa, no era una confesión, pero era un eslabón crucial, una pieza fundamental en el rompecabezas, que apuntaba inequívocamente a la culpable. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La frialdad y la premeditación de Daniela eran aún más aterradoras de lo que imaginaba, revelando una maldad sin límites.
El descubrimiento de Sebastián sobre el acceso fantasma al servidor secundario fue un parteaguas, un rayo de luz en la oscuridad que envolvía a Valeria. No era una prueba irrefutable por sí sola, pero era el hilo que necesitaban para tirar, la punta de un ovillo de mentiras. Valeria sintió una ola de adrenalina recorrer su cuerpo, mezclada con la amargura de saber la extensión de la maldad y la frialdad de Daniela. Aquel acceso, que no estaba ligado directamente a ningún empleado activo, era la firma digital del sabotaje, el rastro invisible de un crimen. Necesitaban más, algo que conectara a Daniela de forma incuestionable, que la atrapara en la telaraña de sus propias mentiras. Sebastián, con su mente analítica y su pasión por desentrañar misterios digitales, comenzó a rastrear los patrones de acceso de aquel login fantasma con una dedicación incansable. Percibió que los accesos ocurrían siempre en horarios específicos, coincidiendo con las visitas de Daniela a soluciones globales de comercio, y, más importante, con los momentos en que Valeria estaba ausente de su escritorio, en reuniones o en sus descansos. Era un patrón de comportamiento, una huella digital invisible que Daniela, en su arrogancia y certeza de impunidad, creyó que nadie notaría, que pasaría desapercibida. Con cada nueva correlación, con cada cruce de datos, la telaraña de mentiras de Daniela se volvía más visible, más sólida, revelando la trama perversa. Mientras Sebastián trabajaba en los bastidores digitales, sumergiéndose en códigos y registros, Valeria revisitaba los días en que se hicieron las alteraciones financieras, buscando en su memoria cualquier detalle, cualquier anomalía. Recordaba un día en particular, cuando Daniela había insistido en ayudarla a organizar algunos documentos en su escritorio, un gesto inusual y que, en aquel momento, Valeria había encontrado extraño, pero no sospechoso. Daniela se había ofrecido a llevar algunos papeles al archivo, y Valeria, distraída con una llamada importante de un cliente extranjero, no había prestado mucha atención a su presencia. Ahora, todo tenía sentido, como piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente. Daniela había aprovechado la oportunidad para instalar la memoria USB o para manipular algo directamente en la computadora de Valeria, creando el rastro falso, la evidencia forjada. El equipo de T de Mateo, que inicialmente estaba enfocado en los logins de Valeria, comenzó a seguir las nuevas pistas proporcionadas por Sebastián, impresionados con la perspicacia del joven. Confirmaron la existencia del acceso fantasma y la correlación innegable con los horarios de las visitas de Daniela, con los momentos en que ella estaba en el edificio. Con cada nueva confirmación, la inocencia de Valeria se volvía más evidente, más cristalina, y la culpa de Daniela, más pesada, más irrefutable. Mateo, al ser informado de los avances, sintió una mezcla de alivio profundo por Valeria y una furia contenida por la traición y la maldad de Daniela, en quien había confiado como empleada de su otro establecimiento, el Sabor Imperial. Aún faltaba una pieza crucial para el rompecabezas, una prueba irrefutable que vinculara a Daniela directamente con el acceso fantasma, algo que no dejara margen para dudas. Sebastián, incansable, con los ojos rojos de sueño, continuó su búsqueda, rastreando cada rincón digital y físico. Buscó registros de seguridad, cámaras de vigilancia de los pasillos y de la recepción del edificio, buscando cualquier imagen que pudiera incriminar a Daniela, que pudiera mostrar su rostro en el acto. Fue entonces cuando lo encontró. En una grabación de seguridad de uno de los días cruciales, Daniela fue vista entrando al edificio con una mochila que no solía usar, una mochila que parecía pesada, y saliendo con ella visiblemente más vacía, más ligera. En un fotograma específico, casi imperceptible, Sebastián logró identificar un objeto pequeño y rectangular en su mano, que él sospechó ser la memoria USB utilizada para el sabotaje, el instrumento del crimen. La imagen era granulada, pero la secuencia de eventos, el cambio en el volumen de la mochila, el objeto en la mano, era innegable, una prueba contundente. Con esta nueva evidencia, Valeria y Sebastián sintieron que tenían suficiente. No era solo la prueba digital, sino la prueba visual que ataba a Daniela al crimen, que la atrapaba sin escapatoria. La humillación que Valeria había sentido se transformaba en una fuerza fría y calculadora, una determinación inquebrantable. No quería solo probar su inocencia, quería justicia, quería que la verdad saliera a la luz de forma implacable. Quería que Daniela sintiera el peso de sus acciones, que fuera expuesta de la misma forma que ella había sido expuesta,
que probara de su propio veneno. El momento del enfrentamiento se acercaba, y Valeria, que antes era la mesera invisible, la mujer que se encogía ante la adversidad, ahora estaba lista para encarar a su verdugo de frente, con la verdad como su única y más poderosa arma. Con las pruebas digitales irrefutables y la grabación de seguridad en mano, Valeria sintió una calma extraña, casi fría, apoderarse de sí, como la quietud antes de una tormenta. El dolor de la humillación no había desaparecido por completo, pero ahora estaba templado por una determinación inquebrantable, un fuego helado que quemaba en su pecho. Ya no era la mesera silenciosa que tragaba injusticias y se encogía ante la adversidad. Era una mujer que había luchado para construir su camino, para levantarse de las cenizas, y que no permitiría que la maldad ajena lo destruyera. Sebastián, a su lado, sentía el orgullo por su hermana inflar en su pecho, viéndola transformar la vulnerabilidad en fuerza, el dolor en coraje. Mateo, al analizar las evidencias compiladas por Sebastián y confirmadas por su equipo de TI, quedó choqueado con la audacia, la crueldad y la premeditación de Daniela. La confianza que él había depositado en ella, aunque solo fuera como empleada del sabor imperial, había sido traicionada de forma vil, de una manera que él jamás imaginaría. Convocó una reunión de emergencia con el licenciado Morales, el director financiero, y otros miembros de la Junta Directiva de Soluciones Globales de Comercio, la atmósfera en la sala pesada con la gravedad de la situación. La agenda era clara e innegociable, la conclusión de la auditoría interna y la presentación de las pruebas que inocentaban a Valeria de forma cabal e incriminaban a la verdadera responsable, sin sombra de dudas. Valeria se preparó para la reunión con una meticulosidad que se sorprendió a sí misma, cada detalle revisado, cada palabra pensada. Revisó cada detalle, cada fecha, cada número, cada registro de acceso. Quería asegurarse de que no habría margen para dudas, para objeciones. Se vistió con sobriedad, un tailleur sencillo, pero elegante, que exhalaba profesionalismo, pero con una postura que irradiaba confianza y una dignidad inquebrantable. Al entrar en la sala de reuniones, sintió las miradas sobre sí, algunas curiosas, otras aún escépticas, pero la mayoría ya cargadas de expectativa. Daniela ya estaba allí, sentada en una de las sillas, con una sonrisa forzada y un aire de falsa inocencia, como si estuviera allí solo para acompañar el desenlace de la investigación, una actriz en su propio drama. Sus ojos, sin embargo, encontraron los de Valeria, y por un breve instante, un destello de pánico cruzó el rostro de Daniela, rápidamente reemplazado por un desprecio disimulado, un intento de intimidación. Mateo inició la reunión, con un tono serio y formal, su voz grave llenando el silencio tenso, explicando que la auditoría había llegado a conclusiones importantes y que la verdad sería revelada. Le dio la palabra al licenciado Morales, quien comenzó a presentar los informes iniciales, aquellos que apuntaban a Valeria como la culpable, los números fríos y las acusaciones pesadas. Con cada diapositiva, Valeria sentía las punzadas de la injusticia, el dolor de la calumnia, pero mantenía la compostura, la cabeza erguida, la mirada fija. Sabía que su hora de hablar estaba llegando, que la verdad prevalecería. Daniela, por su parte, parecía relajarse, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios, creyendo que su plan había sido exitoso, que la victoria era suya. Cuando el licenciado Morales terminó su presentación, Mateo intervino, su voz más firme, más cargada de autoridad. Agradezco la presentación, licenciado Morales. Sin embargo, la investigación profunda, con la ayuda de nuevas perspectivas, reveló una verdad mucho más compleja y perturbadora. Valeria, por favor, ¿puede presentarnos las nuevas evidencias que salieron a la luz? El corazón de Valeria se aceleró, un tambor en su pecho, pero su voz salió firme y clara, sin vacilación, llenando la sala. Comenzó a explicar, con una claridad impresionante y una lógica irrefutable, cómo las inconsistencias habían sido plantadas, detallando el acceso fantasma y la correlación innegable con las visitas de Daniela al edificio. Presentó los gráficos que Sebastián había preparado, mostrando los patrones de acceso, las fechas y horarios de las alteraciones, todo de forma visual e incuestionable. Con cada palabra de Valeria, la sonrisa de Daniela se desvanecía, reemplazada por una palidez creciente, un terror que se extendía por su rostro.
Cuando Valeria llegó a la parte de la grabación de seguridad, el aire en la sala se volvió denso, casi irrespirable. Pidió que la imagen fuera proyectada en la pantalla grande. El video, aunque granulado, mostraba a Daniela entrando y saliendo del edificio en horarios inusuales, y en uno de los fotogramas, el objeto rectangular en su mano, la memoria USB, era innegable, una prueba contundente. El silencio que siguió fue ensordecedor, un silencio de shock y revelación. Daniela, con los ojos desorbitados, intentó defenderse, balbuceando excusas gastadas, negando todo con vehemencia, pero sus palabras eran vacías, sin fuerza, ante las pruebas irrefutables que la incriminaban. La verdad, fría e implacable, estaba expuesta para que todos la vieran, sin filtros, sin disfraces. El silencio en la sala de reuniones era tan pesado que casi se podía escuchar el crujido de la tensión, el sonido de la verdad imponiéndose. Daniela, con el rostro pálido como cera y los ojos desorbitados de pánico, intentaba desesperadamente encontrar una salida, una brecha, pero las palabras de Valeria y las pruebas visuales y digitales eran un muro infranqueable, una fortaleza de hechos. La máscara de falsa inocencia había caído, hecha añicos en el suelo, revelando la furia y la desesperación detrás de ella, la maldad que la consumía. Se levantó abruptamente, la silla arrastrándose por el suelo con un ruido estridente, señalando con el dedo tembloroso a Valeria. Esto es un absurdo. Una trampa. Una conspiración. Esta mesera está inventando todo para perjudicarme, para tomar mi lugar. Su voz, antes controlada y calculadora, ahora era un grito histérico, agudo, rompiendo la formalidad y la solemnidad del ambiente, revelando su verdadera naturaleza. Valeria, sin embargo, no se inmutó. Mantuvo la mirada firme en Daniela, sin desviarla, sin parpadear, como una roca inquebrantable. Las pruebas están ahí, Daniela. No soy yo quien está inventando. Son los hechos. Son los registros. Son las imágenes. La verdad está delante de todos. La calma inquebrantable de Valeria contrastaba brutalmente con el descontrol histérico de Daniela, lo que solo reforzaba la credibilidad de la joven, la fuerza de su verdad. Mateo, con una expresión de profunda decepción y un brillo de furia contenida en los ojos, intervino, su voz grave y autoritaria. Daniela, por favor, conténgase. Las evidencias son claras e irrefutables. No hay forma de negar lo que se ha presentado. Su conducta es inaceptable. La voz de Mateo era fría, cortante, como una cuchilla, y Daniela sintió el peso de su traición, de su deslealtad, cayendo sobre ella como una sentencia. El licenciado Morales, que antes parecía escéptico y algo desconfiado, ahora observaba a Daniela con una mirada de repulsión y desprecio. Revisó los documentos nuevamente, cruzando la información con las nuevas pruebas, con los gráficos de Sebastián, con la grabación de seguridad. Con cada minuto, la verdad se solidificaba, se volvía más incuestionable. La junta directiva, que asistía a todo en shock, comenzó a murmurar, las miradas de desconfianza y condena volviéndose hacia Daniela, que ahora era el centro de atención, pero de una forma humillante. La humillación que Daniela había planeado para Valeria ahora se volvía contra ella con una fuerza abrumadora, un boomerang de maldad. Ella, que siempre se consideró superior, intocable, ahora estaba expuesta, desenmascarada, delante de todos, su reputación hecha pedazos. Daniela, viendo que no había más a dónde correr, que todas sus mentiras habían sido desveladas, intentó una última jugada desesperada, un patético ruego. Mateo, no puedes creerle a ella. Yo siempre te fui leal, el sabor imperial. Siempre te admiré. Esta mujer es una oportunista. Solo quiere tu dinero, tu posición, quiere seducirte. Las palabras de Daniela eran un ataque desesperado, un veneno final, pero Valeria no permitió que la afectaran. Había pasado, por tanto, que las acusaciones vacías y maliciosas de Daniela ya no tenían poder sobre ella, ya no podían herirla. Mateo, con un suspiro pesado que cargaba el peso de la desilusión, miró a Daniela con una tristeza que rozaba el desprecio, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Daniela,
Su lealtad fue cuestionada en el momento en que intentó destruir la reputación de una persona inocente, de una mujer que solo quería trabajar con dignidad. Y en cuanto a Valeria, ella demostró su valor con trabajo duro, con inteligencia y con una integridad inquebrantable, no con intrigas y calumnias. Su conducta es inaceptable y tendrá consecuencias graves e inmediatas. La voz de Mateo era la sentencia final, un martillo que sellaba el destino de Daniela. Daniela, finalmente, se derrumbó. Las lágrimas que antes eran de rabia y frustración, ahora eran de desesperación y vergüenza, escurriendo por el maquillaje corrido. Sabía que había perdido todo, que su mundo se había desmoronado. La reunión continuó, pero el enfoque cambió drásticamente. El licenciado Morales, con la voz embargada por la emoción y la vergüenza, pidió disculpas formales a Valeria en nombre de la empresa, reconociendo el error y la injusticia profunda que ella había sufrido, el dolor que le causaron. Los otros directores, uno a uno, expresaron su apoyo y admiración por la valentía, la integridad y la resiliencia de Valeria, aplaudiéndola discretamente. La inversión de la humillación era completa, total. Valeria, que había entrado en la sala con el peso de una acusación injusta, ahora salía con la cabeza erguida, su reputación no solo restaurada, sino fortalecida, brillando más que nunca. Daniela, por otro lado, fue escoltada fuera de la sala por guardias de seguridad, sus sollozos resonando por los pasillos vacíos, un sonido amargo de derrota, de una vida en ruinas. La justicia, aunque tardía, había llegado, y Valeria sintió un alivio profundo, una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba, una sensación de renacimiento. La destitución de Daniela fue inmediata y sin alarde, un epílogo silencioso y merecido para la tormenta de maldad que ella había causado. La noticia se extendió rápidamente por los pasillos de Soluciones Globales de Comercio y del Sabor Imperial, y la verdad sobre la trampa salió a la luz, choqueando a todos. El shock inicial dio paso a una ola de apoyo y admiración por Valeria, que se transformó en una heroína silenciosa. Aquellos que antes la miraban con escepticismo, envidia o desconfianza, ahora la veían con respeto, con un brillo de admiración en los ojos, reconociendo su integridad inquebrantable y la fuerza extraordinaria que demostró al enfrentar una acusación tan grave e injusta. Para Valeria, el alivio era inmenso, como un peso gigantesco siendo retirado de sus hombros, pero la experiencia había dejado cicatrices profundas en su alma. Había probado su inocencia, pero el dolor de la traición, de la humillación pública y de la maldad gratuita aún resonaba en su corazón, como una campana distante. Sin embargo, ese dolor no la debilitó, al contrario, la fortaleció, la forjó en una mujer aún más resiliente. Había aprendido a confiar en su propia voz, a luchar por su verdad con uñas y dientes, y a no callarse ante la injusticia, de ninguna manera. La Valeria que salió de aquella reunión ya no era la misma que había entrado. Era una mujer más madura, más resiliente, con una claridad renovada sobre su propio valor y una determinación inquebrantable. Algunos días después del incidente, Mateo convocó a Valeria para una conversación en su oficina. El ambiente era diferente, más ligero, cargado de una complicidad y una intimidad que había crecido entre ellos durante la crisis, una conexión que iba más allá de lo profesional. Mateo, con una sonrisa gentil que iluminaba su rostro y un brillo cálido en los ojos, comenzó a hablar sobre el futuro de la empresa y, más importante, sobre el futuro de Valeria, con una seriedad que la hizo contener la respiración. Elogió su desempeño excepcional, su coraje indomable y su capacidad de liderazgo demostrada bajo presión, su inteligencia estratégica. Valeria, dijo, la voz suave, pero cargada de sinceridad y admiración, usted no solo probó su inocencia, sino que también mostró una fuerza, una dignidad y una inteligencia que son raras, que son inspiradoras. Yo creo, sinceramente, que usted está lista para un desafío mayor, para vuelos más altos. Mateo, entonces, hizo una propuesta que Valeria jamás esperaría, que la dejó sin palabras. Le ofreció el cargo de gerente de Relaciones Internacionales, una posición de liderazgo estratégico que exigiría no solo sus habilidades lingüísticas impecables, sino también su visión estratégica, su capacidad de negociación y su liderazgo nato. Era un salto gigantesco, un reconocimiento pleno y absoluto de su potencial, de su valor.
Valeria sintió los ojos humedecerse, las lágrimas de emoción brotar. Era la validación de todos sus esfuerzos, de todas sus noches sin dormir, de todas sus luchas y sacrificios. Aceptó la oferta con un nudo en la garganta, emocionada y profundamente agradecida, sintiendo que estaba finalmente en el camino correcto. Pero Mateo tenía más que decir, algo que la sorprendería aún más, algo que cambiaría la dinámica entre ellos para siempre. Con una mirada que iba más allá de lo profesional, una mirada cargada de un sentimiento profundo e innegable, reveló algo que la dejó sin aliento. Valeria, necesito confesarle algo que guardé por mucho tiempo. Recuerda a la señora Akemi Tanaka, la cliente japonesa que atendió en El Sabor Imperial. Valeria asintió, curiosa, el corazón latiendo más fuerte. Ella es mi tía. Le pedí que fuera al restaurante ese día. Fue una prueba, Valeria. Yo ya había notado su potencial, su discreción, su inteligencia, su forma de tratar a las personas. Quería ver cómo reaccionaría a una situación de presión, a un desafío inesperado, y usted superó todas mis expectativas, de una forma que me dejó impresionado. La revelación dejó a Valeria sin palabras, choqueada, pero no de una forma negativa. Aquel incidente que había cambiado su vida, había sido orquestado por Mateo, pero no por maldad, sino por una visión. Él continuó, la voz más suave, casi un susurro, los ojos fijos en los de ella, buscando su alma. Desde aquel día, Valeria, no pude dejar de pensar en usted. No solo como una empleada talentosa, sino como una mujer increíble, fascinante. Su fuerza, su dignidad, su resiliencia, su belleza interior y exterior, todo en usted me atrajo de una forma que yo nunca había sentido antes. Sé que el momento no fue ideal, que quizás sea inesperado, pero necesitaba decírselo, necesitaba que usted lo supiera. Yo me preocupo por usted, Valeria. Mucho. Más de lo que puede imaginar. Las palabras de Mateo fueron un shock, pero un shock dulce, que la golpeó en lo más profundo del alma. Valeria, que se había cerrado al amor y a la confianza en las relaciones, sintió su corazón ablandarse, las barreras que ella había construido por años desmoronarse. Por primera vez, se permitió ver a Mateo no solo como su jefe, sino como un hombre que la veía, que la valoraba, que la admiraba de una forma que nadie jamás había hecho, que la amaba. Las palabras de Mateo resonaban en la mente de Valeria, mezclándose con la sorpresa avasalladora y una emoción tan intensa que la hizo temblar. La revelación de que la señora Akemi Tanaka era su tía, y que todo el incidente en el Sabor Imperial había sido una prueba orquestada, la dejó momentáneamente sin aliento, con el corazón latiendo desacompasado. No era una manipulación cruel, se dio cuenta, sino una forma de Mateo de ver más allá de la superficie, de percibir el potencial bruto y la fuerza interior que ella misma escondía, que ella misma subestimaba. Y entonces, la declaración de sus sentimientos. Era algo que Valeria, en su vida de luchas, privaciones y desilusiones, nunca había osado soñar, nunca se había permitido desear. Miró a Mateo, sus ojos humedecidos encontrando los de él, que brillaban con una intensidad que la desarmó. Había sinceridad, admiración profunda y un cariño innegable en su mirada, una promesa silenciosa de un futuro. Valeria, que siempre se blindó contra la vulnerabilidad, que construyó muros alrededor de su corazón para protegerse, sintió las barreras desmoronarse, cayendo una a una. Años de desconfianza, de miedo a entregarse, de creer que no era digna de un amor así, de una felicidad tan plena, comenzaron a ceder, a disolverse en el calor de aquella mirada. Vio en él no solo al jefe que la había salvado de una injusticia, sino a un hombre que la veía por completo, que valoraba su esencia, su fuerza, su historia, sus cicatrices. Un hombre que la amaba. Con la voz embargada por la emoción, un nudo en la garganta que apenas la dejaba respirar, Valeria finalmente logró hablar, las palabras saliendo en un susurro. Mateo, yo no sé qué decir. Es mucho para procesar. Yo también siento algo por ti, algo que nunca pensé que sentiría nuevamente. Una sonrisa suave y esperanzadora surgió en los labios de Mateo, una sonrisa que iluminó su rostro. Se acercó, la mano extendida para tocar el rostro de ella, un gesto tierno y vacilante.
No necesitas decir nada ahora, Valeria. Solo que sepas que mis sentimientos son verdaderos, puros. Y que estaré aquí, siempre, si me permites amarte, protegerte, hacerte feliz. Aquella invitación, tan sencilla y tan profunda, fue lo que Valeria necesitaba. Asintió, las lágrimas finalmente rodando por su rostro, pero eran lágrimas de alivio y de una nueva esperanza, un brillo de confianza en sus ojos. Era el inicio de algo nuevo, algo que ella, por primera vez en su vida, se permitía aceptar, se permitía vivir. Aquella noche, Valeria llamó a su madre y a Sebastián, contándoles las novedades, la voz vibrando con una alegría que ella no sentía hacía mucho tiempo. La voz embargada de doña Carmen, llena de orgullo y alegría, y la euforia de Sebastián, que vibraba con el ascenso de su hermana y con la noticia de su nuevo amor, fueron un bálsamo para su alma, una confirmación de que todo estaba encajando. Sintió que todo el sacrificio había valido la pena, cada lágrima, cada noche sin dormir. Su familia estaría segura, y ella, Valeria, finalmente estaba construyendo la vida que siempre soñó, no solo profesionalmente, sino también en su corazón, que ahora latía a un ritmo diferente, más feliz. Los días que siguieron fueron de una transformación silenciosa, pero profunda, como la primavera que llega después de un largo invierno. Valeria se sumergió en sus nuevas responsabilidades como gerente de relaciones internacionales con una pasión renovada, una energía inagotable. Se sentía en su elemento, liderando proyectos complejos, negociando con socios extranjeros de alto nivel y aplicando todo su conocimiento e inteligencia de forma brillante. El respeto de los colegas era palpable, y ella, que antes era invisible, ahora era una figura de liderazgo inspiradora, una mujer que irradiaba confianza y competencia. Y, en medio de esa ascensión profesional meteórica, la relación con Mateo comenzó a florecer, a profundizarse como un río caudaloso. Empezaron a encontrarse fuera del ambiente de trabajo, en cenas discretas a la luz de las velas, en paseos por parques, en conversaciones largas y profundas que revelaban capas de sus personalidades, de sus almas. Mateo se mostró un hombre gentil, atento, con un sentido del humor cautivador y una inteligencia que la fascinaba. Valeria, por su parte, se permitió bajar la guardia, compartiendo sus historias, sus miedos más antiguos y sus sueños más audaces. Con cada encuentro, la conexión entre ellos se profundizaba, construyendo una base sólida de respeto mutuo, admiración y un afecto genuino que se transformaba en amor. Sentía una ligereza que nunca había experimentado, una sensación de ser verdaderamente vista, comprendida y amada por quien ella realmente era. El futuro, que antes parecía una lucha constante, ahora se presentaba como un horizonte de posibilidades infinitas, y Valeria estaba lista para abrazarlo, de la mano de Mateo. La vida de Valeria, antes un enredo de luchas, privaciones y humillaciones, ahora se desplegaba en un tapete de conquistas y nuevas posibilidades, bordado con los hilos de la esperanza y el amor. Como gerente de relaciones internacionales, no solo prosperaba profesionalmente, alcanzando niveles que jamás imaginó, sino que florecía como persona, irradiando una luz propia. La confianza inquebrantable que Mateo depositaba en ella era un combustible constante, y el respeto de sus colegas, una melodía constante que arrullaba sus días. Ella, que había aprendido a ser invisible, a esconderse del mundo, ahora irradiaba una presencia innegable, una líder nata que inspiraba a todos a su alrededor con su historia de superación. Su relación con Mateo se profundizaba cada día, como raíces que se entrelazan en la tierra fértil. Las cenas discretas se convirtieron en momentos de complicidad y risas sinceras, las conversaciones, un refugio de intimidad donde podían ser ellos mismos, sin máscaras. Valeria, por primera vez en su vida, se sentía segura para amar y ser amada, para compartir sus sueños más profundos y sus miedos más antiguos, sabiendo que sería comprendida y acogida. Mateo era su puerto seguro, el hombre que la había visto cuando nadie más veía, que había creído en ella cuando el mundo intentaba derribarla, que la había amado incluso antes de que ella se permitiera amar. El amor de ellos estaba construido sobre una base sólida de respeto mutuo, admiración y una comprensión silenciosa de sus trayectorias, de sus almas. En Guadalajara, la vida de doña Carmen y Sebastián también había cambiado drásticamente, para mejor.
Con la estabilidad financiera que Valeria ahora proporcionaba, doña Carmen pudo dedicarse más a su salud, haciendo los tratamientos que necesitaba, y Sebastián, con el apoyo incondicional de su hermana, había ingresado a la Universidad de Tecnología, persiguiendo su sueño de convertirse en un desarrollador exitoso, con los ojos brillando de entusiasmo. La familia, que antes vivía bajo la sombra de la escasez y la preocupación, ahora respiraba aliviada, unida y más fuerte que nunca, celebrando cada pequeña victoria. Valeria sentía un orgullo inmenso al ver la felicidad de su madre y el brillo en los ojos de Sebastián, sabiendo que había cumplido su promesa. En una tarde soleada, con el cielo azul de Monterrey enmarcando los rascacielos, Valeria caminaba por los pasillos de Soluciones Globales de Comercio, su nuevo reino, con una ligereza en el paso. El taconeo de sus zapatos resonaba con una levedad que reflejaba la paz y la alegría en su alma. Intercambió una mirada cómplice con Mateo, que la observaba desde su oficina con una sonrisa que iluminaba el rostro, una sonrisa que era solo de ella. Ya no había necesidad de palabras, solo una mirada bastaba para comunicar la profundidad de su conexión, la intensidad de su amor. Se sentía en su lugar, finalmente, completa. Aquella noche, después de un día de trabajo intenso, Mateo la invitó a una cena especial, en un pequeño restaurante italiano que habían descubierto juntos, un lugar acogedor y romántico. La luz tenue de las velas danzaba sobre sus rostros, creando un ambiente mágico. Mateo tomó la mano de Valeria sobre la mesa, sus ojos fijos en los de ella, desbordando un amor que la envolvía por completo. Valeria, comenzó, la voz suave, pero cargada de una emoción profunda, desde el día en que te vi por primera vez, algo en ti me tocó. Tu fuerza, tu dignidad, tu inteligencia, tu belleza, eres la mujer más increíble que he conocido. Te amo, Valeria. Te amo con todo mi corazón, con cada fibra de mi ser. Y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, construyendo un futuro juntos, superando cada desafío, celebrando cada alegría. Las palabras de Mateo fueron como una melodía para el alma de Valeria, un bálsamo que curaba todas las heridas del pasado. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero eran lágrimas de pura felicidad, de un amor que la llenaba por completo. Mateo, respondió ella, la voz embargada, pero llena de una pasión que ya no podía contener, yo también te amo. Te amo de una forma que nunca imaginé ser posible. Tú me mostraste lo que es ser vista, ser valorada, ser amada de verdad. Tú eres mi puerto seguro, mi hogar. Él se inclinó sobre la mesa, sus ojos buscando los de ella, y Valeria sintió el corazón acelerarse. La mano de él acarició su rostro, y la atrajo suavemente hacia más cerca. Sus labios se encontraron en un beso intenso, apasionado, que sellaba no solo una declaración de amor, sino una promesa de un futuro. Era un beso que cargaba la fuerza de todas sus luchas, la dulzura de todas sus victorias, la esperanza de todos sus sueños. Un beso que era el inicio de una nueva vida, de un nuevo capítulo, donde la mesera invisible se había transformado en una líder respetada, una mujer amada, y, sobre todo, en alguien que había encontrado su propia voz, su propio valor y su gran amor. Al salir del restaurante, de la mano de Mateo, sintió la brisa suave de Monterrey en el rostro, un recordatorio de que la vida, así como el viento, podía cambiar de dirección, trayendo consigo nuevas estaciones, nuevas flores. Miró al cielo estrellado, una sonrisa serena en sus labios, el corazón desbordando de gratitud. La jornada había sido larga y dolorosa, marcada por humillaciones y traiciones, pero cada obstáculo había sido un escalón para la mujer fuerte, realizada y amada que se había convertido. La verdadera victoria no está en evitar las caídas, sino en encontrar la fuerza para levantarse, transformar el dolor en combustible y probar al mundo, y asimisma, el valor inestimable de su propia esencia, y la belleza de un amor que floreció en medio de la adversidad.